Nunca imaginé que algo como lo que me ocurrió pudiera suceder. Mi vida hasta ese momento había sido como la de muchas personas. Vivía sumido en la rutina diaria, trabajando sin descanso, buscando placer en cosas vanas, en relaciones superficiales, en el dinero y el poder. Era un hombre que no creía en nada más allá de lo que veía con mis propios ojos. No tenía tiempo para la espiritualidad ni para la religión. Creía que uno se hace a sí mismo, que el destino es una cuestión de esfuerzo personal. Sin embargo, una noche todo cambió. Estaba regresando de una fiesta, conduciendo mi coche a gran velocidad, sintiéndome invencible, cuando de repente todo se tornó oscuro. Un accidente, un golpe brutal, y mi vida se apagó en un instante. Lo siguiente que recuerdo es que desperté en un lugar totalmente distinto. No podía ver mi cuerpo, pero podía sentir que no estaba en el mismo lugar en el que había estado antes. El aire estaba caliente, denso y algo completamente extraño me envolvía. Mis pies no tocaban el suelo, y los gritos, los lamentos, los rugidos. Todo me parecía una pesadilla. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Estaba en un lugar donde no había esperanza, no había paz. Estaba en lo que solo podría describir como el infierno. Todo a mi alrededor era oscuridad, pero de una oscuridad palpable, como si pudiera tocarse, como si te tragara poco a poco. En ese momento, no pude evitar sentir la desesperación apoderándose de mi ser. Mis pensamientos corrían a 1000 por hora. ¿Qué había hecho para terminar allí? Recordé todos mis errores, todas las veces que traicioné mis valores, las veces que herí a otros sin importar las consecuencias, las veces que rechacé la idea de un Dios que, según creía, no existía. Pero ese lugar no era algo que pudiera ignorar. De repente, sentí que alguien me observaba. No estaba solo. Al principio, pensé que era mi mente jugando trucos. Pero entonces lo vi. Era un hombre de aspecto severo, con una mirada fría y penetrante. Su presencia era tan imponente que casi no podía respirar. Era como si el aire mismo se comprimiera a su alrededor. Era José Stalin, el mismo hombre que había gobernado con 1900 mano de hierro, responsable de millones de muertes, de un sufrimiento indescriptible en la historia de la humanidad. El ver a Stalin en ese lugar no tenía sentido. ¿Por qué él estaría aquí? Al principio, pensé que quizás era una visión, un sueño macabro, pero su presencia era real, tan real como el dolor que sentía en mi pecho. Stalin, con su mirada dura, me observaba en silencio. Fue entonces cuando entendí. Este lugar no solo era el infierno para mí, sino también para él. Aunque había alcanzado el poder más grande que un hombre podría soñar, en ese lugar todo su poder era inútil. Estaba allí, como yo, condenado por sus propios actos, enfrentando las consecuencias de su maldad. No había escape, no había excusas. En ese instante, algo cambió dentro de mí. Sentí una profunda tristeza por él. Sentí que su alma, tan endurecida por sus decisiones y su vida, nunca podría encontrar paz, al igual que la mía. Pero en Minos, medio de todo ese tormento, algo aún más profundo me tocó. A lo lejos, como una luz en la oscuridad más absoluta, escuché una voz cálida, llena de compasión, que decía: «Hijo mío, no temáis, pues yo he vencido al mundo». Era la voz de Jesús. En ese momento, el infierno no desapareció, pero esa voz, esa presencia divina, trajo una paz inexplicable a mi corazón. Recordé las enseñanzas que había ignorado toda mi vida, los momentos en los que mi madre me hablaba de Dios, de Jesús, de la salvación, y como siempre las había desechado. Pensé que todo eso era solo un consuelo para los débiles, pero ahora entendía que esa era la única verdad en todo este caos. Entonces, una imagen se presentó ante mí. Vi una luz brillante, como un portal, y entendí que era una oportunidad para cambiar, para arrepentirme, para ser perdonado. Pero también entendí que mi destino, al igual que el de Stalin, dependía de las decisiones que tomara. No era el lugar donde uno nace o el poder que se alcanza lo que determina la eternidad, sino la fe, el arrepentimiento y la aceptación de Jesús como Salvador. Vi a Stalin mirando la luz, pero no se movía. Estaba atrapado en su orgullo, en su soberbia, sin querer aceptar lo que su alma más necesitaba:
el perdón. En ese momento, entendí que la salvación no se trata de lo que hacemos en vida, sino de lo que hacemos con el sacrificio de Jesús. Si aceptamos su perdón, incluso en el último suspiro podemos ser salvos. De repente, el dolor comenzó a disminuir. La oscuridad se levantó lentamente y la luz se hizo más fuerte. Sentí una paz indescriptible invadiendo todo mi ser. Vi cómo todo el sufrimiento, todo el tormento que había experimentado se desvanecía a medida que aceptaba la gracia de Dios en mi vida. El infierno no se deshizo por completo, pero mi alma ya no estaba atrapada en él. Sabía que había sido perdonado, que mi vida podía comenzar de nuevo. Vi a Stalin una vez más, pero esta vez no me causaba miedo. Sabía que él, al igual que yo, enfrentaría su destino eterno. Pero yo había sido tocado por la misericordia divina, algo que él nunca había aceptado. Cuando finalmente desperté, todo había terminado. El accidente había sido solo el comienzo de una experiencia que cambió mi vida para siempre. Agradezco a Dios cada día por haberme dado una segunda oportunidad, por haberme mostrado que su amor es más grande que cualquier error, que cualquier vida rota. Y aunque Stalin ya no está físicamente en este mundo, su alma sigue perdida en el tormento que él mismo eligió. Pero yo, por la gracia de Jesús, he sido rescatado. Hoy vivo con una fe renovada, sabiendo que la salvación no depende de lo que hicimos, sino de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Después de esa visión, cuando todo se oscureció nuevamente, me sentí perdido. No sabía si estaba soñando, si estaba muerto, o si estaba atrapado en una realidad alternativa. La sensación de estar suspendido en el aire no desaparecía. De alguna manera, aunque estaba rodeado de oscuridad, sentí que había algo más en mí. Era como si un rayo de luz, aunque tenue, todavía estuviera dentro de mi alma. Algo dentro de mí me decía que aún había esperanza, que aún había una oportunidad para cambiar, y esa esperanza se alimentaba de las palabras que había escuchado, la voz que resonaba en mi corazón. Yo he vencido al mundo. Esas palabras de Jesús no eran solo un consuelo, eran una declaración de poder, una verdad que superaba cualquier otra realidad que pudiera estar experimentando. Fue entonces cuando, a lo lejos, vi una figura. Al principio, pensé que estaba alucinando. Mis ojos, cansados y llenos de terror, parecían jugarme malas pasadas. Pero esa figura, con una luz tan intensa que casi me cegaba, se acercó a mí. Era un hombre. No era Jesús, pero su rostro emanaba una paz que contrastaba con la oscuridad que me rodeaba. Este hombre se acercó y me miró con una serenidad que nunca había visto. «No temes, hijo mío», dijo con voz suave pero firme. «No estás solo aquí. Hay una oportunidad para ti, aunque el camino no es fácil». Lo miré fijamente, intentando comprender. No entendía por qué alguien me hablaba con tanta bondad en ese lugar tan horrible. Era como si las palabras que él decía tuvieran el poder de calmar el tormento en mi interior. Me sentía atraído por esa paz, como si la luz que él emanaba tuviera el poder de disipar toda la oscuridad que me envolvía. Era como si pudiera ver un futuro, aunque solo fuera por un momento, donde todo lo que había hecho en mi vida no estuviera condenado a la perdición. En ese instante, entendí algo crucial. Estaba siendo llamado a la transformación. Pero también entendí que no todos los que están en el infierno responden a ese llamado. La figura me sonrió de una manera triste, como si supiera que estaba atrapado entre dos mundos, el mundo de la perdición y el mundo de la salvación. «¿Sabes quién soy?», me preguntó. No tenía idea de quién era, pero algo en su mirada me decía que debía prestarle atención. «Fui un hombre que, al igual que tú, vivió una vida de decisiones equivocadas», continuó. «Al igual que Stalin, rechacé la luz de Dios hasta que no hubo más tiempo para cambiar. Yo fui un líder, pero fui ciego a la verdad, al amor que Cristo ofrece». De repente, la figura se desvaneció y me encontré de nuevo rodeado de las sombras del infierno. No sabía si lo que había experimentado era una visión o una manifestación real, pero algo en mi corazón me decía que ese encuentro no era casual. Había algo más en juego aquí. El hombre que había visto antes no era un ser común. Él era un alma que, como yo, había estado atrapada en sus propios errores, pero que había tenido la oportunidad de arrepentirse,
Sin embargo, por orgullo o por falta de fe, no lo hizo. Su alma seguía en ese lugar, presa de sus propias decisiones. Ahí, a pesar de la pesadilla en la que estaba, había algo dentro de mí que se estaba despertando. No sabía exactamente qué era, pero de alguna manera sentía una fuerza dentro de mí que me impulsaba hacia algo mejor. Quería creer en lo que había escuchado. Quería creer que podía ser redimido. Fue en ese momento cuando una visión se me presentó. Vi una cruz luminosa, suspendida en medio de la oscuridad. Y en ella vi a Jesús, colgado, pero no en sufrimiento, sino en victoria. Su rostro estaba sereno, pero su mirada llena de compasión, de un amor infinito. «Este es el camino», me dijo una voz, esta vez clara y fuerte. «El sacrificio de mi Hijo es la única salida de este lugar. Él es el único que puede liberarte de la condena eterna. Si lo aceptas en tu corazón, serás libre». Fue como si esa voz penetrara en lo más profundo de mi ser. Comprendí que esa cruz era la única respuesta, el único medio para salir de allí. Sin embargo, el camino no sería fácil. No sería solo cuestión de aceptar la verdad. Era necesario un cambio real en mi vida, un arrepentimiento sincero por todo lo que había hecho mal. Pensé en Stalin, que seguía en ese abismo. Vi su rostro endurecido, su mirada vacía. Aunque su alma estaba allí, parecía completamente ausente de la misericordia que me había ofrecido Jesús. Esto me hizo comprender algo aún más profundo. La salvación no es algo que se pueda forzar. El arrepentimiento es un acto de voluntad, de humildad, de rendirse ante el sacrificio de Cristo. No importa cuán grande haya sido el pecado, la gracia de Dios es suficiente para limpiarlo. Stalin, aunque pudiera haber recibido la misma gracia, eligió vivir en su orgullo y en su maldad hasta el final. En ese instante, vi cómo su alma continuaba su descenso, porque se negó a aceptar lo que le era ofrecido. La luz en la cruz continuaba brillando, y mi alma se sentía atraída hacia ella con una fuerza indescriptible. De alguna manera, esa luz comenzaba a disipar la oscuridad que me rodeaba. Era como si todo lo que había hecho en mi vida, todos mis errores y pecados, comenzaran a desvanecerse en presencia de esa luz. Empecé a sentir paz. Por primera vez, sentí que no estaba completamente perdido. La condena que había sentido durante tanto tiempo comenzó a desaparecer. El amor de Jesús, tan grande y tan profundo, empezó a llenarme de esperanza. El infierno no desapareció por completo, pero mi alma comenzó a ser liberada. «No temes», volvió a resonar la voz, «porque en Él, en Cristo, hay victoria. No hay condenación para los que creen en su nombre». Esas palabras fueron como una espada que atravesó mi corazón, liberándome de todo lo que me ataba. Finalmente, comprendí lo que significaba la verdadera libertad. La libertad del alma. La libertad que solo puede venir del perdón y de la gracia divina. Era el sacrificio de Jesús el que me daba esa oportunidad de ser salvo, de dejar atrás la oscuridad y caminar hacia la luz. En ese momento, comprendí que, aunque el infierno era real, la salvación también lo era. A partir de 1900, ese instante, mi vida ya no sería la misma. Sabía que, aunque regresara a mi cuerpo, tendría que vivir de una manera diferente. Sería un hombre nuevo, con una nueva misión. Mi vida, que había sido vacía, llena de errores, ahora tenía un propósito: glorificar a Dios, seguir a Jesús y vivir según sus enseñanzas. Sabía que no podría cambiar el pasado, pero podía cambiar mi futuro. Y esa era la esperanza que necesitaba. Cuando finalmente desperté, sentí un profundo agradecimiento por el don de la vida y la salvación. Ya no tenía miedo de morir, porque sabía que, si moría en Cristo, mi alma estaría con Él para siempre. Cuando desperté, sentí como si una pesada carga se hubiera levantado de mis hombros. Todo lo que había experimentado en ese lugar oscuro aún seguía fresco en mi mente, pero algo había cambiado en mí. La paz que había sentido en ese instante de encuentro con Cristo no podía compararse con nada que hubiera experimentado antes. No entendía del todo cómo funcionaba, pero sabía que algo había sucedido en mi alma. Ya no era el mismo, me encontraba de regreso en el mundo, pero algo era diferente. La luz que había visto, la que me había dado la esperanza de ser salvado, seguía brillando dentro de mí. En el fondo de mi corazón,
Sentía que la vida tenía ahora un nuevo propósito, algo que antes me había parecido irrelevante. Miré a mi alrededor. Todo parecía tan normal. Estaba de vuelta en el hospital, acostado en una cama, rodeado de médicos y enfermeras que parecían estar aliviados de verme despertar. Pero yo ya no era el mismo hombre. Ya no era el hombre que se había desviado del camino, que había buscado satisfacción en las cosas mundanas, en los placeres temporales. Mi visión del mundo había cambiado radicalmente. La muerte ya no era un tema que me aterrara. En el infierno había visto lo que pasaba cuando uno muere sin arrepentirse, sin aceptar la gracia de Dios. Pero ahora entendía que la muerte no es el fin, sino el comienzo de algo eterno. Lo primero que hice fue pedir un papel y un bolígrafo. No sabía cómo, pero sentía que debía escribir lo que había vivido, lo que había experimentado. Necesitaba compartir con el mundo lo que había aprendido, lo que había visto. Quería contarle a todo el que estuviera dispuesto a escuchar que el infierno es real, pero también lo es la salvación. De alguna manera, entendí que mi testimonio era algo que debía llevar al mundo. No podía quedarme callado. No podía seguir viviendo de la misma manera en la que vivía antes. Mi vida ahora tenía un propósito. Quería hablar sobre el amor de Dios, sobre cómo Él estaba dispuesto a perdonarme, a redimirme, incluso a Stalin, quien aún permanecía perdido en su propio orgullo y pecado. El dolor que sentía por las almas perdidas se apoderaba de mí cada vez que pensaba en la gente que había conocido a lo largo de mi vida. ¿Cuántos de ellos estarían perdidos también, siguiendo caminos equivocados, sin saber lo que les esperaba después de la muerte? Esta pregunta no me dejaba en paz. La necesidad de compartir el mensaje de la salvación era urgente. Me preguntaba si todos los que vivían como yo antes, ignorantes de la verdad, tendrían una oportunidad de ver la luz antes de que fuera demasiado tarde. El pensamiento de Stalin, quien aún estaba en el abismo del tormento eterno, me hacía reflexionar sobre lo que había sido mi propia vida. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido esa experiencia? Habría seguido ciego, atrapado en mi propio egoísmo, hasta que ya no hubiera tiempo de arrepentirme. En ese momento, sentí la necesidad de orar. La oración, algo que nunca había tomado en serio, ahora se convirtió en una necesidad vital. No sabía cómo hacerlo correctamente, pero sentí que debía comunicarme con Dios. A medida que oraba, sentí una calidez en mi corazón, como si una fuerza invisible estuviera envolviendo mi ser. Fue una sensación tan reconfortante que supe que no estaba solo. Dios estaba conmigo, guiándome en cada paso que daba. Me arrodillé junto a mi cama, y aunque no sabía qué palabras usar, me entregué completamente a Él. Le pedí perdón por mis pecados, por mi vida llena de egoísmo y desprecio hacia los demás. Le pedí fuerza para ser el hombre que Él quería que fuera, para ser un testimonio de su gracia y amor. En medio de mi oración, recordé algo que había olvidado durante años. Mi madre siempre me había hablado de Dios, de Jesús, pero yo la ignoraba. Había crecido en un hogar donde la fe no era tomada en serio, y aunque había escuchado hablar de Jesús, nunca lo había comprendido realmente. Ahora entendía lo que mi madre había intentado enseñarme toda mi vida. Era como si su voz estuviera susurrando en mi corazón, diciéndome que no todo estaba perdido, que Dios siempre había estado esperando mi regreso. Mi madre había orado por mí durante años, incluso cuando yo no lo sabía. Ahora, en este lugar de angustia y desesperación, me di cuenta de que sus oraciones me habían seguido, me habían cubierto, y tal vez esa fue una de las razones por las que había sido rescatado. Mientras oraba, una visión apareció ante mí. Vi a Jesús de nuevo, esta vez en toda su gloria. No estaba colgado en la cruz, sino que estaba rodeado de una luz tan radiante que no podía mirarlo directamente. Sus ojos, llenos de compasión y amor, me miraban con una ternura que no podía describir. Vi cómo extendió su mano hacia mí, invitándome a seguirlo. En ese momento, entendí que Él no solo estaba esperando por mí, sino que había estado esperando por todos los que desearan ser salvos. «Ven a mí, hijo mío», me dijo con voz suave, «y hallarás descanso para tu alma». La paz que sentí en 1800. Ese momento fue más profunda que cualquier experiencia que pudiera haber tenido antes. No había miedo, no había más dudas, solo había amor. Sentí que todo mi ser se rendía ante Él,
como si toda la oscuridad que había estado acumulando durante toda mi vida se disolviera en esa luz. Por fin entendí lo que significaba ser libre de la condena, libre del peso del pecado. A partir de ese momento, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. Ya no importaban las riquezas, los placeres o los logros mundanos. Lo único que importaba era seguir a Cristo, vivir para Él, compartir su amor con los demás. No pasó mucho tiempo antes de que comenzara a contar mi testimonio. Cada vez que lo compartía, sentía que algo dentro de mí se fortalecía. Era como si cada palabra que salía de mi boca confirmara aún más la verdad que ahora había abrazado. Que Jesucristo es el Salvador del mundo, que su sacrificio fue por todos, incluso por los más perdidos, como yo. Mi vida antes de la experiencia en el infierno parecía una eternidad de errores, pero ahora veía cada momento como una oportunidad para dar testimonio de su bondad. A medida que pasaba el tiempo, la paz que había experimentado no desapareció. En cambio, creció cada día más. Me encontraba orando más, leyendo la Biblia, buscando una relación más profunda con Dios. Sentía que, aunque mi vida en la tierra era breve, cada día que vivía ahora tenía un propósito eterno. La eternidad no parecía tan lejana. Sabía que todo lo que había vivido, las dificultades y el sufrimiento, habían sido parte de un plan divino para llevarme a este punto, para darme una nueva oportunidad. La gracia de Dios había transformado mi corazón y mi mente. Y ahora, al mirar al mundo con una nueva perspectiva, deseaba que todos pudieran conocer esa misma gracia, esa misma paz que yo había encontrado. En una ocasión, me encontré con alguien que había sido muy cercano a mí en el pasado, alguien que conocía mis viejas costumbres y mi vida vacía. Al hablar con esa persona sobre mi experiencia, me di cuenta de lo importante que era compartir el Evangelio, de dar a conocer a Jesús como la única salida del dolor y la oscuridad. Esta persona no entendió de inmediato lo que le estaba contando, pero no me di por vencido. Seguí compartiendo mi testimonio, porque sabía que el Evangelio tiene el poder de cambiar vidas. Cada vez que hablaba de la cruz, veía en los ojos de las personas una chispa de esperanza. Si yo había sido transformado, sabía que otros también podían serlo. Entonces, mientras caminaba por la vida, siempre con el pensamiento de que mi salvación era un regalo, me mantenía firme en mi fe. Recordaba a Stalin y cómo su alma nunca encontró la paz, cómo la soberbia lo había llevado a una eternidad de sufrimiento. Eso me motivaba a seguir predicando, a no rendirme nunca, porque sabía que aún había tiempo para aquellos que deseaban arrepentirse y recibir el perdón. La salvación no es algo que se pueda ganar con obras, sino que es un regalo inmerecido de Dios. Y es ese regalo el que todos debemos aceptar antes de que sea demasiado tarde. Con el paso de los días, mi vida comenzó a transformarse de una manera que nunca imaginé. Las decisiones que antes tomaba de manera impulsiva y egoísta, ahora eran vistas a través de un lente diferente. El lente del amor y la misericordia de Dios. Empecé a ser más paciente, más comprensivo con los demás. Sentía que el perdón que había recibido debía reflejarse en la manera en que trataba a las personas. Si Jesús, quien sin duda era el ser más puro y justo, me había perdonado, ¿quién era yo para no perdonar a los demás? La vida que antes se veía como una carrera para obtener más bienes, reconocimiento o placer, ahora era una oportunidad para servir a otros, para mostrarles el mismo amor incondicional que me había sido dado. Comencé a ayudar a los necesitados, a dedicar tiempo a orar por aquellos que, como yo, aún no conocían la verdad de Cristo. Recuerdo que una tarde, mientras ayudaba en un comedor comunitario, un hombre se me acercó y me preguntó por qué hacía todo eso. Me miraba con desconfianza, como si pensara que había alguna intención oculta detrás de mis actos. Le conté mi historia. Le hablé sobre lo que había experimentado en el infierno, sobre cómo Dios había cambiado mi vida, y cómo, aunque no lo merecía, había sido rescatado de la perdición. Mi corazón se llenó de compasión por ese hombre. En su rostro pude ver la misma desesperación que había sentido antes de mi encuentro con Cristo. Le hablé de la cruz, le hablé de Jesús, de su sacrificio y de la salvación que solo Él puede ofrecer. Lo vi, por un breve momento, con los ojos llenos de lágrimas. Su rostro se suavizó, y aunque no sabía si creía completamente, podía
ver que algo se estaba moviendo dentro de él. No era la primera vez que hablaba del Evangelio, pero cada vez que lo hacía, mi fe se fortalecía más. Había algo tan poderoso en compartir el mensaje de la salvación, algo que no podía explicarse con palabras. Era como si las mismas palabras que salían de mi boca fueran portadoras de vida, como si el Espíritu Santo estuviera obrando en ese momento. A veces me preguntaba si yo realmente era digno de ser un testigo de algo tan grande, de algo tan glorioso como la gracia de Dios. Sabía que no lo era, pero precisamente por eso me sentía aún más agradecido. Dios me había rescatado, me había dado una segunda oportunidad, y lo menos que podía hacer era compartir ese regalo con todos los que me rodeaban. Pero también, de vez en cuando, sentía el peso de la tristeza cuando pensaba en aquellos que no querían escuchar. Aquellos que, al igual que Stalin, cerraban sus corazones a la verdad. Me dolía ver cómo el orgullo y la arrogancia seguían atrapando a tantas personas, cómo el mundo se mantenía alejado de la luz de Cristo. Cada vez que pensaba en ellos, oraba fervientemente, pidiendo que sus corazones fueran tocados, pidiendo que, si era posible, pudieran ver lo que yo había visto en mi experiencia. Sabía que Dios tenía un plan para cada uno, y que solo Él podía abrir los ojos de los ciegos. Sin embargo, mi misión era seguir sembrando la semilla, confiar en que Dios haría el resto. Y mientras continuaba mi caminar, decidí no rendirme. Nunca. La obra de Dios es incansable, y mi vida, al igual que la de todos los que fueron tocados por Él, tenía ahora un propósito eterno.